Este es un Boeing 777-300ER. Está pintado con la librea de American Airlines y vuela la ruta de Dallas a Londres Heathrow casi todos los días. Nada espectacular, ¿verdad? Pero esto es lo que lo hace interesante. Ese avión representa la decisión deliberada de American Airlines de no encargar jamás el Airbus A380, una decisión que les ahorró más de $4.000 millones. ¿Y cómo lo lograron? Mediante un acuerdo de slots en este mismo aeropuerto que hoy vale más de $2.000 millones. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Cuando Airbus lanzó el A380 a principios de los años 2000, se suponía que iba a revolucionar los viajes aéreos. Más de 500 asientos, lujo en doble piso, el avión de pasajeros más grande jamás construido. Emirates inicialmente encargó 162 unidades. Singapore Airlines se quedó con 24. British Airways tomó 12. ¿Cómo podía la aerolínea más grande de Estados Unidos ignorar lo que parecía ser el futuro de la aviación? Resulta que los ejecutivos de American entendieron algo que sus competidores no. Sabían que sus hubs en Dallas, Chicago y Miami nunca llenarían de manera consistente 500 asientos como sí podía hacerlo el hub fortaleza de Emirates en Dubái. Así que mientras sus competidores lidiaban durante décadas con una capacidad excesiva, American construyó silenciosamente algo mejor, una estrategia de red que simplemente no necesitaba el Super Jumbo. Para entender por qué American se alejó del A380, hay que comprender cómo se suponía que debía funcionar esta aeronave. La economía del A380 solo tenía sentido bajo condiciones muy específicas. Se necesitaba un mega hub capaz de concentrar pasajeros de docenas de rutas alimentadoras en salidas únicas y masivas. Se requerían factores de ocupación consistentemente altos o el consumo de combustible por asiento se dispararía de forma drástica. Y se necesitaban rutas donde la demanda estuviera tan concentrada que la frecuencia importara menos que la capacidad. Dubái encajaba perfectamente en ese modelo. Emirates canaliza pasajeros de África, Europa, Asia y Australia a través de un único punto geográfico de conexión. El diseño de su hub prácticamente exigía aeronaves enormes. American Airlines no opera nada parecido. Así lo expresó Basu Raja, entonces vicepresidente de planificación de American en 2019. Operamos desde 9 hubs diferentes en Estados Unidos. Y no hay un solo hub donde pueda concentrarse una demanda equivalente a 500 personas todos los días. Dallas-Fort Worth, Chicago O'Hare, Miami, Filadelfia, Charlotte, Phoenix, Los Ángeles, New York JFK, Washington National. Hoy en día American opera en realidad 10 hubs incluyendo Nueva York LaGuardia, lo que dispersa la demanda aún más por todo el país. Piensen en lo que eso significa en términos operativos. En lugar de canalizar a todos a través de una sola fortaleza, la red de American distribuye a los pasajeros entre múltiples puntos de conexión. Ninguna ruta individual genera suficiente demanda constante como para justificar 500 asientos día tras día. Y aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El A380 no solo era caro de comprar, era extraordinariamente costoso de operar cuando las cuentas no cuadraban. Factores de ocupación por debajo de cierto umbral significaba que el consumo de combustible por asiento aumentaba abruptamente. La aeronave requería puertas de embarque de doble nivel que la mayoría de los aeropuertos estadounidenses no tenían, equipos de tierra especializados, hangares diseñados a medida, programas específicos de formación para pilotos. Cada pedido del A380 representaba no solo la compra de una aeronave, sino una inversión integral en infraestructura que la estructura de hubs de American no podía justificar. Mientras Airbus apostaba fuerte por el concepto del Super Jumbo, Boeing avanzaba en una dirección completamente distinta. El 777 y posteriormente el 787 representaban una filosofía que encajaba perfectamente con la red de American. Aviones bimotores eficientes en consumo de combustible, menores costes operativos por asiento, flexibilidad para desplegarlos de manera rentable en múltiples rutas en lugar de concentrar la capacidad en unas pocas. American ya se estaba moviendo en esta dirección, incluso antes de que el A380 fuera lanzado. Retiró sus últimos 747 de pasajeros, dos 747 SP para 1994.
Los 4 motores ya estaban quedando atrás en la planificación de su flota. Para cuando el A380 entró en servicio en 2007, algo más también había cambiado. Los precios del combustible estaban aumentando drásticamente. La crisis financiera de 2008 se acercaba. Las aerolíneas de todo el mundo estaban de repente mucho más enfocadas en la eficiencia de combustible. El A380 llegó exactamente en el peor momento. Los planificadores de flota de American analizaron los números y vieron un camino claro. Boeing 777 para rutas de largo recorrido con alta demanda. Boeing 787 para rutas más débiles que no podían sostener aeronaves de mayor capacidad. Una flota mixta capaz de adaptarse a toda su red sin requerir cambios masivos de infraestructura. Sin necesidad de puertas de embarque de doble nivel. Sin hangares a medida. Sin programas aislados de formación de pilotos imposibles de escalar. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Heathrow es el aeropuerto con mayor restricción de slots del mundo. Actualmente solo permite 480.000 movimientos de aeronaves al año. La demanda supera la capacidad por un margen que convierte los derechos de aterrizaje en activos extraordinariamente valiosos. Durante décadas, la estrategia transatlántica de American estuvo condicionada por un problema simple. Quería más presencia en Heathrow de lo que su cartera de slots le permitía. La solución obvia: volar aviones más grandes, más pasajeros por slots. Maximizar lo que ya tienes. Esa es exactamente la lógica que llevó a otras aerolíneas a pedir el A380. British Airways los utilizó en sus rutas desde Heathrow precisamente porque no podía aumentar las frecuencias. American tenía una idea diferente. En 2008, el acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y la Unión Europea cambió el panorama competitivo en Heathrow. El nuevo acuerdo abrió el mercado, permitiendo que cualquier aerolínea estadounidense o europea compitiera por las rutas hacia Heathrow. American no solo trasladó sus vuelos existentes de Gatwick a Heathrow, implementó una estrategia de adquisición de slots que con el tiempo resultaría valer miles de millones. Ese mismo año, otras aerolíneas competían ferozmente por obtener acceso a Heathrow. Continental Airlines pagó $209 millones por solo 4 pares de slots diarios. Eso equivale a $52 millones por cada par de slots en 2008. American vio la oportunidad y comenzó a fortalecer su posición. En 2015 compró un par de slots a SAS por $60 millones. En 2017 adquirió 2 más a SAS por $75 millones. Cada compra reforzaba su presencia en Heathrow sin necesidad de llenar aviones de 500 asientos. La genialidad aquí es sutil pero profunda. En lugar de adquirir aeronaves gigantes para maximizar el número de pasajeros por slot, American invirtió en conseguir más slots y operar aeronaves de tamaño óptimo para cada uno de ellos. La misma capacidad total, mucha mayor flexibilidad, y activos que se revalorizarían con el tiempo en lugar de depreciarse. Hay otra dimensión en esta historia que la mayoría de los análisis pasa por alto. La decisión de American de no adquirir el A380 no se basaba únicamente en la economía de la aeronave. Se trataba de una filosofía de red. Las aerolíneas estadounidenses priorizan la frecuencia por encima de la capacidad. Quieren más vuelos, no vuelos más grandes. Quieren la flexibilidad de ajustar horarios, añadir rutas y responder a cambios en la demanda sin quedar atadas a aeronaves gigantes. El A380 representaba el enfoque opuesto. Menos vuelos, aeronaves más grandes, horarios concentrados. Para una aerolínea como Emirates con un único mega hub, eso funciona perfectamente. Para American, con 10 hubs, es operativamente inviable. Consideran lo que sucede cuando la demanda cae inesperadamente en una ruta. Si estás operando un 777-300ER con 304 asientos, puedes cambiar a un 7879 con alrededor de 244 o 285 asientos con relativa facilidad. Si estás operando una 380 con 500 asientos, tus opciones son limitadas. No puedes simplemente cambiar a algo más pequeño sin contar con una infraestructura completamente diferente. Quedas atrapado con una aeronave diseñada para la demanda máxima durante periodos de demanda mínima. La estrategia de flota de American incorporaba flexibilidad, la capacidad de ajustar el tamaño de la aeronave según la ruta, la posibilidad de aumentar la frecuencia durante periodos de alta demanda
y consolidar durante los periodos más lentos. El A380 no ofrecía nada de esa flexibilidad. Era una apuesta de todo o nada a una demanda masiva y constante que la red de American no podía garantizar. Hay un patrón aquí que se aplica mucho más allá de las aerolíneas. Cuando Airbus lanzó el programa A380, apostó por una visión específica del futuro. Aeropuertos cada vez más congestionados, mayor concentración en hubs, una demanda que superaría la capacidad de las pistas. Boeing apostó por una visión diferente. Viajes punto a punto, eficiencia de combustible, flexibilidad de red. Boeing tenía razón, no porque predijera el futuro con exactitud absoluta, sino porque desarrolló productos capaces de adaptarse a múltiples escenarios. American Airlines entendió el mismo principio. No solo evaluó si el A380 era un buen avión, evaluó si encajaba con su red, sus hubs, su posición competitiva y su flexibilidad a largo plazo. La respuesta fue negativa en todas y cada una de esas dimensiones. American no solo evitó el super jumbo, invirtió el capital que ahorró en activos que se revalorizaban y tenían un encaje estratégico superior: slots en Heathrow, aviones bimotores de Boeing, flexibilidad de red. Eso no es evitar el riesgo, eso es excelencia en la asignación de capital. Vale la pena señalar que American no fue la única en rechazar el A380, pero fue excepcionalmente decidida al hacerlo. American resolvió ese análisis rápidamente. Su estructura de hubs hacía que la respuesta fuera evidente para cualquiera dispuesto a analizarla con claridad. Airbus entregó 251 A380 con una producción que se extendió desde 2003 hasta 2021. Las aerolíneas estadounidenses representaron exactamente 0 de esos pedidos. Ni una sola aerolínea estadounidense operó jamás el Super Jumbo, ni United, ni Delta, ni American. La aeronave que supuestamente iba a definir el futuro de la aviación nunca encontró un lugar en el mayor mercado aeronáutico del continente. La estrategia alternativa de inversión de American es visible en su flota actual. Opera una de las flotas de 777 más grandes del mundo. Cuenta con 787 Dreamliner para lograr eficiencia en rutas de demanda media. Ha invertido en infraestructura aeroportuaria en sus hubs en lugar de construir instalaciones especializadas para aeronaves que nunca habría utilizado de manera eficiente. Hoy en día, American opera múltiples frecuencias diarias desde sus principales hubs hacia Londres Heathrow utilizando aeronaves del tamaño adecuado. Puede ajustar la capacidad según la temporada. Puede modificar los horarios de manera competitiva. No está atada a megasalidas que requieren factores de ocupación perfectos para ser rentables. Cuando Airbus anunció el fin de la producción del A380 en 2019, con la última aeronave entregada en diciembre de 2021, la era del Super Jumbo llegó oficialmente a su fin. Ningún nuevo pedido volvería a completarse jamás. Las aerolíneas que habían apostado fuertemente por la aeronave enfrentaban décadas de depreciación y desafíos operativos por delante. Las aerolíneas que se habían apartado, como American, ya habían avanzado hacia estrategias de flota más flexibles. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección aquí? American Airlines ganó al entender para qué estaba optimizando realmente. No era prestigio, no era capacidad que genera titulares, no era seguir el ritmo de competidores que hacían pedidos espectaculares. Optimizó para el encaje con su red, eficiencia de capital, flexibilidad a largo plazo. El A380 fue una maravilla de la ingeniería, fue tecnología genuinamente innovadora. Pero innovación no significa automáticamente encaje estratégico. Los ejecutivos de American analizaron su red de 10 hubs, sus patrones de demanda dispersa, sus prioridades de asignación de capital y su posición competitiva en aeropuertos con restricción de slots como Heathrow. La respuesta era clara: construir carteras de slots, no flotas de super jumbos. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?